los que son salvos dan un grito de júbilo. ¡Oh! ¡Aleluya! Alguien tiene que dar una alabanza de aplauso bien fuerte. Alguien tiene que dar una alabanza de aplauso bien fuerte. Alguien tiene que celebrar en esta tarde. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aplauda al Señor, aplauda al Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Qué bueno es poder estar feliz en la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Venimos a encontrarnos con el Señor y a rendirle culto a Dios. Amén. No a hombres, no a mujeres, sino al que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para que sea salvo. Amén o no. Gloria a Dios. Tome su asiento. Nosotros vamos a romper el protocolo un poquito, vamos a romper la estructura. Y quiero predicarles. Y luego vamos a tener testimonio. Y luego vamos a tener la ofrenda. Y luego vamos a tener más alabanza. Amén. ¿Sabe que es un día de fiesta hoy? Todos los días que venimos al Señor es un día de fiesta, pero hoy es especial. Porque todo el mes de junio es el mes de aniversario de la iglesia. Estamos cumpliendo 21 años. Estamos siendo mayores de edad. Así que tenemos mayor responsabilidad. ¿Amén o no? Porque la iglesia es usted, soy yo. Amén. La iglesia no es el edificio, sino lo que cumple año es usted y yo. Y yo quiero leer cómo se llega a para que Dios sostenga un ministerio o que sostenga algo que yo esté haciendo. Y Dios me dio esta palabra. Hoy estuvimos en Puerto Rico esta mañana muy tempranito. A las 8:30 teníamos culto porque teníamos el traspaso de un pastorado y como autoridad de la provincia tuve que estar, así que nos levantamos muy tempranito, apenas llegamos y tuvimos que salir para acá. Y también compartí esta misma palabra. Y esta palabra, el título se llama Pablo obedece la visión. Y yo quiero hablar de esto. Quiero que usted abra su Biblia en Hechos 26, versículo 19. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cómo se sostiene un ministerio? ¿Cómo se sostiene un negocio? ¿Cómo se sostiene un trabajo? ¿Cómo se sostiene uno en la santidad del Señor? ¿Cómo Dios nos habla y nos enseña? Yo siempre digo que en la Biblia está todo lo que yo necesito y usted necesita, desde cómo santificarse, desde cómo llevar adelante un matrimonio según la voluntad de Dios, de cómo enseñar a un hijo según la voluntad de Dios, de cómo ser un padre, de cómo ser un hijo, de cómo ser un abuelo. De todo tiene la Biblia si usted la lee. Y sabe, en Deuteronomio dice, Deuteronomio 28 dice, si guardares mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones te seguirán. ¿Qué dice? Guardarás. ¿Sí? Guardarás los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios para que te vaya bien, para que aunque pasen cosas que a lo mejor no me gustan, pero saber que Dios está en dominio y poder absoluto de todas las cosas. Dios es el creador del universo. Dios dice el que sostiene el universo, el mundo en su mano. Dios dice que te tiene esculpido en sus manos. Esa es la grandeza de Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios que es grande, un Dios que es Dios con mayúscula y no con minúscula. El Dios con minúscula son los dioses paganos, los dioses de la idolatría, los dioses de los macumberos, de los espiritistas, de los umbandistas. El Dios con minúscula. Nuestro Dios es un Dios con mayúscula. ¿Lo entiende? Amén.
Gloria a Dios. No sé si está aquí todavía. Amén. Gloria a Dios. Hechos 26:19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿No está muy fuerte acá, Juan? Me parece que el retorno está bastante fuerte. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo y a los gentiles. Aquí yo me comparaba al pastor que pasó su pastorado, vamos a decir, si usted me entiende, el manto de autoridad de una iglesia importante en Puerto Rico. El pastor tiene como 80 y pico de años y pasó el pastorado a su hijo de unos 30 años. ¿Por qué se sostuvo esa iglesia a más de 50 años? Porque hubo un pastor que dijo, me voy a sostener en la visión celestial. ¿Qué es la visión celestial? No es que hay jóvenes hoy día que han sufrido como si fuera que tuvieran 60 años, con heridas en el corazón. Y Jesús vino para eso, para sanar las heridas a los quebrantados de corazón. Esa es la visión celestial de Jesucristo. Que miles, millones de almas se salven y vayan a la eternidad con Cristo el día que se vayan de esta tierra o que Cristo venga en gloria. ¿Usted lo cree? Amén. Esa es la visión celestial de Dios. Y hemos pasado muchas cosas como iglesia. Estoy hablando de esta manera porque quiero después que podamos contar algunos testimonios de cuando comenzó la iglesia y cómo fue, de alguna manera, si es que podemos, no creo que podamos resumir todo lo que pasamos, pero por lo menos parte. Que usted sepa que aquí hay gente que comenzó con nosotros y usted va a saber de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios sostuvo esta iglesia? O sea, Dios pone hombres y mujeres en un lugar para predicar el evangelio, la visión celestial. Y cuando alguien no se desvía, Dios hace que mucha gente se convierta, conozca a Cristo y sea salvo, como usted que está sentado ahí. Amén. No es un tema de negocio, no es un tema de edificio, no es un tema de riqueza, es un tema de salvación. Amén. Dice, hey, qué linda iglesia. Y queremos construir un estadio, pero Dios no vino para que yo construya el estadio. Eso es la añadidura de Dios. Dios vino para que tú y yo seamos salvos y podamos llevarle la salvación, la palabra de Dios a los demás. Esto es añadidura. Lo que tienes en tu casa
tu buen vehículo, tu buena casa, tu buen sillón, es añadidura de Dios. Pero la Biblia, el Evangelio, se basa en otra cosa. Se basa en la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas como yo los he mandado, dice el Señor. En eso se basa la Biblia. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros hagamos la gran comisión. Dice, no es que Jesús retarda su venida, sino que espera que muchos todavía se conviertan. ¿Qué misión tenemos? ¿Qué visión celestial tenemos nosotros? ¿Qué visión tiene el pueblo de Dios? ¿Cuál es la visión celestial que entendemos en este tiempo? Mi esposa y yo y muchos de los líderes y personas que están aquí han entendido la visión celestial porque han ganado almas. Personas que han predicado el Evangelio. Tal vez usted le predicó y capaz que se fue a Tierra del Fuego, pero está congregándose que usted ni se enteró. Pero ha predicado el Evangelio. ¿Me está entendiendo? Mi esposa y yo, para no decir, porque ella me dice, siempre decir yo y mi esposa. El burro siempre por delante. No, entonces digo mi esposa y yo. Cuando llegamos a este lugar, cuando empezamos la iglesia, literal, no teníamos para comer. Pero teníamos la visión celestial. Que el alma, las almas que iban a venir, valía mucho más que mi necesidad de no tener nada para comer en la mesa, o poco. No nos amedrentamos nunca jamás. Salíamos a predicar el Evangelio, no teníamos la iglesia todavía. Y cuando volvíamos, apenas si teníamos algo, un arrocito o algo para comer. Pero volvíamos llenos de la gracia de Dios por haber predicado el Evangelio, por haber ganado un alma ese día. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que la Biblia dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Usted, escuche, usted, yo, valemos más que todo el oro del mundo para Dios. La visión celestial de Dios. Tu alma, mi alma, la alma de lo que aún no conocen. La visión celestial es ganar almas, abrir iglesias, para que más almas entren al reino, formar líderes, formar pastores. Esa es la visión celestial. Dice que nosotros aquí, yo me comparaba, decía, anunciamos el Evangelio en todos lados. Anunciamos el Evangelio en la calle, anunciamos el Evangelio en diferentes ciudades. Hoy tenemos 14 iglesias, 14 anexos que han salido de acá. Cuando nosotros comenzamos, era yo y mi familia. Los primeros meses que vinimos aquí, creo que era julio, el primer mes, éramos 8 personas. Hace 21 años. Y cuando llovía, éramos yo y mi familia. Pero teníamos una visión clara de qué queríamos hacer. Anunciamos el Evangelio. Anunciamos arrepentimiento y cambio de vida. Fuimos perseguidos, tuvimos necesidad. Fuimos perseguidos, hermanos, cuando aquí en este lugar anunciamos el Evangelio. La gente llena del Espíritu Santo, como muchos de ustedes, hablando en lengua, le agarraba el gozo y nos perseguían porque éramos unos macumberos. Hermanos, 21 años hace que teníamos un pequeño quinchito con piso de viruta,
con plástico alrededor, con techo de cartón, con madera del monte, que yo y otro hermano con una motosierrita hicimos el quincho de 4x9, donde en invierno, justo en invierno, nos mudamos aquí, ahí atrás a donde está el salón de los niños. Y justo en invierno yo le decía a un hermano querido, antes del culto, teníamos un solo culto en la semana, conseguimos 2 lavarropas viejos y el hermano compraba 2 bolsas de carbón, encendía 1 hora antes y ponía uno al lado del púlpito, que en realidad no era púlpito, era algo, un pequeño, unas pequeñas maderas, y otro atrás. Y así que ustedes, imagínense, un frío peor que hoy. Entonces, acá atrás había un grupo de gente alrededor del lavarropa, y acá frente al púlpito otro grupito alrededor del lavarropa. En la silla no había nadie, porque hacía frío. Hoy usted tiene calefacción. Por el esfuerzo de mucha gente que se convirtió y dijo, yo quiero servir a Dios. Pero hubo alguien que comenzó, alguien que Dios puso, como en tu barrio, como en tu célula, y hemos sido perseguidos en la radio, en la televisión, hablaban muy mal de nosotros, pero nosotros jamás salimos a contestar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque teníamos la visión celestial de Dios y sabía que Dios nos iba a auxiliar. Como dice aquí la palabra, pero en el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Dios te va a prestar auxilio siempre que lo necesites. Siempre. No es un Dios que te va a abandonar. La misma palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Dios nos prestó auxilio en los momentos difíciles. Un verdadero cristiano no le amedrenta absolutamente nada. No le amedrenta el frío, no le amedrenta el calor, no le amedrenta las dificultades. Alguien que tiene la visión celestial, no hay nada que lo ataje. Yo quiero estar, yo quiero ir, yo quiero hacer. Yo quiero hacerlo. Anunciamos la palabra. Creamos diferentes departamentos, que hoy hay departamentos de todo tipo en la iglesia, desde la niñez, de los jóvenes, los adolescentes, preadolescentes, danzas, danzores, músicos, una cantidad enorme, no sé cuántos son. ¿Me podrá decir, Jonathan, cuántos son más o menos? 40 en la alabanza. ¿Sabe que cuando nosotros comenzamos la iglesia allá atrás, teníamos un solo hombre y 2 mujeres cantando? ¿Sabe cuántas notas había el maestro de la guitarra? 2. 2 notas había. Pero el Espíritu Santo se movía como se mueve en tu vida cada día que vienes aquí. 2 notas. Y me viene a la mente lo que pasamos. Hoy me causa risa. Teníamos porque no podíamos traer la luz por acá, así que teníamos un vecino que podíamos traer la luz por el terreno de él, así que pagamos el pilar, una cantidad de metros de cable, y si bueno, nosotros te ponemos la luz, él no tenía luz, te colocamos la luz, como hoy sale no sé cuánto, y luego vamos a tirar un cable para la iglesia, para el quincho. Así tenemos luz nosotros, tenés vos, nosotros pagamos todos los gastos. Perfecto. Un acuerdo impresionante, él no tenía luz hacía años y para nosotros muy bien.
Pero resulta que mi vecino a los 3 meses se rayó y nos cortó la luz. Así que toda la inversión quedó en la nada. No fuimos a discutirle. ¿Sabe qué hacíamos? Hacíamos los cultos con vela. ¿Ahora usted entiende por qué nos decían macumbero? No. Hacíamos los cultos con vela. Una vez un hermano, vieron que él daba vuelta allí, el quincho estaba ahí, y vio que el plástico, el polietileno, de afuera se ve las luces porque era transparente. Entonces él no había venido el fin de semana anterior que habíamos hecho el culto con vela, y cuando da la vuelta así, ve que había velas adentro del quincho. Entonces el hermano me cuenta y después dice, ¿sabe qué pensé, pastor? Cuando venía ahí a la vuelta y vi las velas. Éramos pocos y encima murió uno. Pensaba que estábamos haciendo un velorio. Y después, bueno, ya fuimos avanzando. Vino un hermano con auto, tenía auto. Pero ¿qué pasa? El hermano siempre venía tarde, así que conectamos los foquitos de 12. Sí, 12, ¿no? Y el hermano siempre se iba antes. Así que cuando estábamos terminando de predicar nos quedamos sin luz. Pero éramos felices, como hoy lo somos. Amén. Hoy somos felices porque tenemos aire acondicionado, pero en esa época también éramos felices. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad no depende de lo que tienes. La felicidad es un estado interior. ¿Por qué usted cree que en los barrios, vamos a poner un ejemplo, 25 de mayo, no tienen demasiadas cosas, tienen una antena y un buen televisor y ya están felices? Entonces es un estado interior, no es un problema de tener mucho o poco. Nosotros éramos felices con lo poco. Y la Biblia dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que nunca te quejes con lo que tienes, que Dios te va a poner en lo mucho. Si quieres triunfar, tenés que imitar a los hombres de fe, mujeres de fe, para llegar a un lugar en lo que fuera. Persevera y sé coherente con lo que dices y con lo que haces. Amén. La Biblia dice, si retrocedieres, no agradará a mi alma. Quiere decir que si tú retrocedes, no estás agradando a Dios. ¿Me estás entendiendo? Así que Dios ha hecho cosas maravillosas en estos 25 años. No es que no hemos pasado cosas, hemos pasado enfermedad, a punto de morir, pero teníamos una visión de Dios para continuar hacia adelante. Hoy yo tengo 65 años, pero me siento tan fuerte como cuando tenía 40. Tengo planes para el futuro, porque sigo queriendo que la visión celestial siga cumpliéndose en mi vida en el nombre de Jesús. Predicar a miles de almas, abrir más iglesias, ganar almas para el Señor, seguir cumpliendo con la visión celestial. Amén. Gloria a Dios. No seamos rebeldes a la visión celestial. Ejemplo tenemos en esta casa de cómo la perseverancia y la coherencia trae éxito y bendición, no solamente a nosotros, sino a usted que hoy es salvo a través de la predicación del Evangelio. Amén. No fue una piedra que le predicó, ¿verdad? Fue alguien que desde este lugar fue y le llevó la palabra. ¿Amén o no? Así que usted haga lo mismo en este tiempo. No sea rebelde a la visión celestial, que es ganar almas, para ver crecer el reino de Dios. El reino de Dios son las almas. Vuelvo a repetirte, no es tu auto, no es tu negocio, es almas para el Señor. Eres tú y los que van a venir
a través de ti. Despiértate, tú que duermes. Que seas salvo tú y lo que van a venir a través de ti. Aleluya, ahora sí. Gloria a Dios. Vamos a llamar a los testimonios. Quiero llamar al primer testimonio, que es el que más tiempo estuvo o que está con nosotros. Guillermo Jase. Y después voy a llamar a Emilio y a Mariano. Tenía justo otros hermanos que están desde el principio. Algunos están saliendo del COVID, otros tuvieron alguna cirugía y no pudieron estar, pero bueno, vamos a pedirle a Guillermo que nos cuente en 3, máximo 5 minutos. Te voy a tocar el timbrecito, ¿sabes? Bueno, que nos cuente qué hacíamos en el quincho. Muy buenas noches a todos. Realmente poder estar acá enfrente y poder contar lo que hacíamos. Le escuchaba hace un ratito el mensaje. Es un lugar que gracias a ese lugar estoy en este lugar. Porque el día que llegué a este lugar fue un día que estaba pasando una situación difícil en mi pareja. Y este lugar tiene personas que hasta el día de hoy hacen lo que tienen que hacer, que es hablar a otra persona que hay un Dios, que hay un Jesús, que ayuda, que restaura, que salva. Y una persona de este lugar trabajaba en la terminal, en aquel tiempo tenía remis. Y yo estaba pasando esa situación tan difícil, a punto de separarme, y esa persona me encuentra en la terminal y me dice, ¿dónde estás congregando? Y llegó esa palabra que me dice, ¿dónde estás congregando? ¿Estás necesitando algo? Le digo, sí, estoy pasando una situación difícil, estoy volviendo de Alem. Me dice, ¿no querés ir hoy a hablar con el pastor? Ahora este momento te llevo ya. Bueno, y ahí lo pude conocer a Pastor Ricardo y a su familia. Y él congregaba en este lugar. Fue una de las primeras señales que tuve al llegar a este lugar. Recibí la contención en este lugar. Esa construcción de plástico, las luces, las velas prendidas en ese lugar. Al empezar a venir acá, mis colegas, en mi trabajo, yo soy docente, me atacaban en varios lugares, me decían, estás yendo a ese lugar ahí donde practican el espiritismo, te van a hacer un lavado de cabeza, seguro, te van a sacar lo poco de plata, seguro que te van a sacar porque te piden el diezmo, te piden las ofrendas. El pastor de ese lugar no es una persona de confianza. Y eso eran los colegas que me rodeaban a mí. Y yo decía entre mí, no, yo necesito una respuesta de Dios y siento que ahí me van a ayudar a salir adelante. Y venía en este lugar, como él contaba de la luz, a veces llegábamos y era testigo de que llegábamos y los cables estaban tirados en la calle. El hombre, no sé lo que le pasaba, se manifestaba en contra del lugar y tiraba los cables ahí. Y bueno, de alguna forma nos arreglamos y creo que lo que queríamos es recibir la palabra de Dios en ese lugar y poder ir a enfrentar afuera a la sociedad donde no es fácil hoy. No es fácil porque vos venís de un problema en la pareja y lo que quieren allá afuera es lo que menos que vos te restaures con tu familia. Es la verdad. Pero recibías la palabra, la fortaleza y ibas a enfrentar allá afuera. Y así era los miércoles, así era los sábados, así era los domingos.
ese lugar aprendí mucho a tener fe. Que la fe que tengo hoy, gracias a Dios, estoy en este lugar también por la fe que de a poquitito fui aprendiendo en ese lugar. De poner una silla al lado de mi lugar y decir que la persona que amaba iba a estar en ese lugar. Y Dios fue bueno, porque en ese lugar vi que la persona estaba en ese lugar, sentado al lado mío, porque Dios me había respondido. ¿Cómo no voy a creer en ese Dios que se manifestaba en ese lugar y que se sigue manifestando hoy en este lugar? Como decía, era una construcción de madera, de plástico, piso de viruta. Pero también había algo que teníamos que hacer. Venir a orar. Veníamos muy temprano. Yo me acuerdo, claves, son cosas clave que le estoy contando, hermanos. Me acuerdo del pastor Luis Fernández. Me dijo, Guillermo, ¿quieres venir a orar? ¿Por qué no? Vamos a venir, pero vamos a venir a las 4 de la mañana. Y nos veníamos y nos arrollábamos ahí y orábamos. Impresionante lo que sucedía, las cosas que iban sucediendo. Así como me respondió tener a esa persona en la silla, ver en lo económico, pude tener mi auto, que también fue parte de ese auto que tuve para conectar la luz muchas veces, de ir al trabajo fortalecido, por más que hay pruebas, todos los días hay pruebas, pero veníamos en ese lugar y salíamos renovados. Todas las luchas, todas las pruebas que teníamos que pasar, recibíamos el aliento y la fortaleza en ese lugar. Y así, ver hoy este lugar, ¿cómo no va a alimentar la fe de uno? Soy uno de los primeros que estuve, ¿no? Dios responde. Dios responde y estamos en este lugar y sabemos que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Pero gracias a ese lugar que hoy estamos en un lugar más cómodo, ¿no? ¿Y qué más puedo decir de ese lugar? Puedo decir que es un proceso. Fuimos parte de ese proceso y hoy seguimos siendo parte de ese proceso. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios va a cumplir. Y así como cumplió cuando el pastor decía que un día iba a tener un estadio acá adelante, estábamos ahí en un lugarcito de madera con plástico rodeado y él ya hablaba de eso. Yo sé que Dios va a cumplir. Dios en su tiempo lo va a cumplir. Pero tenemos que estar dentro de ese proceso. Cuidar de no quedar fuera de ese proceso. Eso es lo más importante. Mantenernos dentro del proceso, que Dios va a cumplir su palabra. Dios le bendiga. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Emilio, pasá por favor. Emilio, ¿cuántos años hace que está? ¿Te acordás, no? Él ya estuvo en la mansión que teníamos después de ahí. O sea, era una casa de madera ya teníamos madera alrededor, ya teníamos piso y teníamos techo de cartón negro. Ya la mansión había estado puesta en este lugar. ¿Cuántos años, Emilio? Más o menos. 19. 19 años. Bien, Sí. Contanos un poquito tu experiencia o algo de tu experiencia. Amén. Bueno, realmente uno se queda sin palabras cuando tenés que sacar un balance de todos esos años. Sí. Pero recuerdos hay impresionantes. Sí. Pero lo que más me impactó fue de la presencia de Dios. Sí. Eso fue lo que me cautivó en este lugar. Sí.
cuando yo vine a este lugar, estaba una iglesia hasta el medio de esta, sería 10 metros máximo, de largo por 8 de ancho. Sí, teníamos el techo que era de cartón. Sí. El silo raso que teníamos era se ven esas hermosas telas, pero el silo raso que teníamos era de polietileno, sí, de plástico. Así como esas telas, se hacían unas olas tremendas esos, sí, y era azul y blanco. Sí. Así que la gloria de Dios se movía, las olas del Espíritu Santo se movían cuando Él se manifestaba en este lugar. Y yo era el que el pastor me decía: Emilio, se cayó el silo raso, una parte del silo raso. Sí. Venía corriendo y pegaba a un lado con la cinta ancha y caía del otro. Pastor, necesito un ayudante porque solo no puedo, alzaba a un lado y caía al otro. Sí. El techo teníamos ya con doble cartón. Parchaba a un lado, pisaba, ¿y qué hacía? Otro agujero más grande. Sí. Entonces el pastor cada vez: Emilio, tenemos que arreglar acá. Vamos, pastor, ahí estamos. Sí. Pero otra que me impactó fue de la presencia de Dios que se movía en las cosas simples que había en este lugar. Sí. Hoy tenemos una consola con ¿cuántos canales, Juan? 32. Bueno, en aquel entonces quien estaba encargado de la consola era Emilio. Tenía 3 canales. No había mucho que ser sabio en ese entonces. Sí. Había 2 guitarras, o una guitarra y una voz, y no, ¿qué había más? Una rayecito con una compactera. Sí. Cada vez que venía tenía que traer anotado qué tema se iba a pasar. Entonces, esperen un ratito hasta que la cinta se corra tal. Pero se ponía ese tema y la gente era bautizada con el Espíritu Santo. Sí. Dios va a usar las cosas mínimas muchas veces para mostrarnos que Él no tiene límite. No tiene límite para manifestarse. No importa lo que tengamos, como decía el pastor, como ellos empezaron. No importa de qué es el techo, pero la presencia de Dios estaba. Ocurrían milagros, ocurrían manifestaciones, ocurrían bautismos del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso fue lo que me cautivó. Sí. Como decía el pastor, cada uno de nosotros tuvimos un proceso en 19 años. Pero como decía la pastora ayer, Dios ha sido fiel con nosotros y seguirá siendo fiel con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos muchas cosas para contar, pero yo le pedí 3 o 5 minutos. Así que, no sé, tal vez un día hagamos un culto exclusivamente de testimonios, personas que hoy no están, personas que hacen 12, 15 años, un poco más que están, pero le vamos a dar el micrófono a Mariano y a Silvia que nos cuenten. ¿Cuántos años te acordás más o menos? Y con la memoria de Silvia, 16 años más o menos. 16 años. ¿Ya teníamos la segunda parte de la iglesia? No, la primera todavía. La primera, porque primero eran 10 metros, se quedó chico al poco tiempo, hicimos 22 metros de largo, ¿sí? Agrandamos, de madera siempre. Así es. Bueno, buenas noches, Dios le bendiga. Realmente acá vivimos, como decía Emilio, la parte más hermosa que vivimos fue la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que era la mitad de la iglesia, de la mitad para allá, hasta la primera columna, por ahí más o menos, era la primera parte de la iglesia de madera, y después se agrandó, como decía el pastor, y la iglesia de madera estaba todo calzada, no había palos aserrados, eran todos palos redondos, así era toda la iglesia. Y
medio así los palos y se calzaba y se volvía a los lugares. Pero a mí me impactaba mucho la fe del pastor, de los líderes que estaban acá, la presencia del Espíritu Santo, que es la que transformó. Pero antes de llegar a eso, quiero contar cómo yo llegué acá. Lo que hablaba el pastor al principio, lo que hablaba la gente, a mí me llegó esa habladuría de la gente. De que acá había un espiritismo, que lavaban los cerebros. Y tenía un hermano que venía a la iglesia y él era como muy buenito. Yo decía, a él le lavaron el cerebro. Le voy a contar la realidad que me sucedió a mí. Le lavaron el cerebro porque él es muy tonto. Pero a mí no me van a lavar el cerebro. Eso es lo que yo dije allá antes de venir. Y bueno, vine, participé de un retiro espiritual. ¿Y sabe qué pasó? Me lavaron el cerebro. Me voy allá afuera y me dicen, ahí te van a lavar el cerebro. Yo digo, ya me lavaron. Me sacaron toda la mugre que había, me limpiaron y ahora me hacen nuevo. Y gracias a que me lavaron el cerebro, yo creo que hoy estamos juntos, porque si no, no sé si estaríamos juntos. Es muy difícil que estaríamos juntos de la forma en que nosotros vivíamos. Pero el Espíritu Santo hizo una gran obra en nosotros. Pero volviendo a eso de la iglesia, cuando estaba la iglesia chiquita, el pastor era siempre de desafío, decía, bueno, vamos a agrandar la iglesia, pero no había plata, hermano. No había plata para una silla. Y esa era la verdad, porque decía, bueno, ¿quién ofrenda una silla? Así chiquita, ¿cómo? El que pueda traer un ladrillo, traiga un ladrillo, 2 ladrillos, 5 ladrillos. Y cuando estaba la iglesia chiquita, el pastor dijo, vamos a agrandar el doble. Y ya para mí me pareció una locura. Me pareció una locura porque no había para comprar silla. Y está hablando de agrandar el doble. El techo, los techos de cartón parchado, como decía Emilio, era la verdad. Se agrandó el doble y no había silla, quedó todo vacío. Y el pastor dijo, vamos a empezar a comprar silla. Y cuando compremos toda la silla, la iglesia va a estar llena. Y así fue. A medida que fue añadiéndose la silla, se añadían las personas. Pero el fuego del Espíritu Santo era algo impresionante. Y yo creo que ese fuego del Espíritu Santo no significa que no esté. Nosotros estamos acostumbrados al Espíritu Santo. Pero vemos cuando llega una persona nueva, generalmente, que a veces no entendemos por qué está llorando, pero porque el fuego del Espíritu Santo está. Pero va a venir con mucho más poder. Como decía, pasó a mayoría de edad. Pasamos a mayoría de edad. Pasamos el proceso de la rebeldía de niño. Y vamos a entrar a una etapa diferente. Pero para ir cerrando esto, esa fe que tenía el pastor siempre transmitió. Ahí Emilio decía uno que arreglaba y que parchaba los problemas de la casa. Y yo era uno de los que parchaba los problemas del auto del pastor. ¿Y sabe qué, hermano? El pastor tenía un auto viejo, un Peugeot 504 creo que era. Por lo menos cuando yo vine, vivía rompiendo ese auto. Y yo en la parte que me correspondía, que yo tenía taller, le arreglaba y le arreglaba y le arreglaba. Hasta que un día me piché de arreglar el auto. Ahora le cuento, pastor. Y entonces empecé a orar a Dios para que Dios le diera un auto nuevo, porque estaba pichado de arreglar el auto del pastor. Pero entonces por el proceso, cuando vemos a que los pastores están bien, nosotros también estamos bien. Porque eso me pasó a mí con el auto. Cuando el pastor andaba rompiendo autos, yo siempre arreglaba una cosa y otra. Y entonces aprendí a orar por el pastor para que Dios le dé un auto mejor. Y así fue teniendo, y gracias a Dios tiene un auto, bueno, hoy, ¿no es cierto? Pero esos son los procesos de fe que vivimos. Pero volviendo y reiterando, lo más lindo que yo viví en todo ese tiempo, a pesar de todo lo que vi, los procesos que vivimos, fue la presencia del Espíritu Santo, fue la que cambió y que me permitió hoy estar bien con mi familia. Eso es lo más grande, el milagro más grande que existe para mí, más allá de lo material, que estamos bien. Así que
tremendo lo que se vivió en fe, y yo creo que esto es el principio. ¿Quieres decir algo? Realmente es así. Si esta iglesia no estuviera hoy en nuestras vidas, nosotros no íbamos a estar juntos. Porque él tenía una vida fuera de mi casa que nada que ver con lo que es ahora. Y Dios nos unió nuevamente. Así que más que agradecida, nosotros vivimos realmente hermosos momentos acá, aunque a veces hasta se inundó la iglesia y estábamos en el culto y era agua todo el piso, pero era muy lindo. Eran cosas que no se olvidan después, que quedaron grabadas en nuestros corazones. Gracias, pastor. Amén, gracias. Dale un aplauso al Señor. El agradecimiento por lo que Dios hizo. Podemos conseguir contando muchos testimonios y lo vamos a hacer los próximos fines de semana. El músico, por favor, si son tan amables, vamos a adorar al Señor. Gloria a Jesús. Pensaba contar un amigo que hoy está salió del COVID, José Marceski, que es el hombre que yo y él solamente, antes de comenzar esta iglesia, solamente yo y él